Me llamo Carolina y, aunque mi vida antes de todo esto era bastante común, nunca imaginé lo que me esperaba. En 2015, era una mujer que trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña. Mi rutina diaria se sentía vacía, como si me estuviera perdiendo algo sin saber qué era. Un día de invierno, justo después del almuerzo, sentí un dolor en el pecho que no me dejaba respirar, como si alguien me estuviera apretando el corazón. Me derrumbé sobre mi escritorio y lo último que recuerdo fue el grito de mi compañera pidiendo ayuda. Lo siguiente que pasó, lo supe por los médicos, fue que mi corazón se detuvo por completo. Estuve clínicamente muerta durante unos minutos, aunque nadie lo esperaba, ni los mismos médicos. Pero lo más extraño ocurrió en ese lapso. Lo que sucedió después de mi muerte no tiene ninguna explicación lógica, al menos no una que pueda comprender del todo. Sentí una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera desapareciendo, como si ya no fuera más una persona de carne y hueso, sino algo diferente, una sensación de ligereza, como si flotara. No sabía dónde estaba, ni por qué sentía esa paz tan profunda. En ese estado, sentí una luz que me atraía, una luz que parecía tener vida propia, cálida y reconfortante. No sé por cuánto tiempo estuve allí, pero de repente, sin previo aviso, una figura apareció frente a mí. Era una figura rodeada de luz, pero no la luz común que uno vería en el mundo. Era algo más profundo, algo más celestial. Esa figura, sin hablar, me tomó de la mano, y fue entonces cuando comencé a entender que me dirigía hacia algo, o mejor dicho, hacia alguien. Mientras seguía esa luz, un sentimiento de serenidad absoluta me invadió, pero también un cierto temor. Era como si todo a mi alrededor se desvaneciera y solo quedara la sensación de estar en presencia de algo infinitamente grande y poderoso. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola. A mi lado, otras figuras aparecían, seres que no pude ver con claridad, pero cuyas presencias sentí con una intensidad inexplicable. Eran como sombras luminosas, pero tan suaves, tan llenas de compasión, que no podía sentir miedo. Como si me estuvieran guiando con un propósito que aún no entendía. Mientras caminaba junto a ellos, escuché una voz profunda y reconfortante, aunque no sabía de dónde venía ni quién la decía. Pero, extrañamente, esa voz me llenó de una paz tan inmensa que supe que debía seguir. Fue entonces cuando llegamos a un lugar que nunca había visto. Era un espacio vasto, como un gran campo de luz, pero no podía distinguir si estaba en el cielo, en la tierra o en otro plano. De alguna manera supe que había llegado a un lugar sagrado, a una especie de frontera entre el reino terrenal y lo divino. Y allí, en el centro de todo, estaba Él, Jesús. Nunca antes había experimentado algo como eso. Al principio, no lo reconocí físicamente, ya que no era como las representaciones que vemos en las iglesias. Pero cuando vi sus ojos, algo en mi interior me dijo que era Él. Sus ojos irradiaban una paz tan profunda, tan pura, que mi corazón se desbordó en un llanto silencioso. Uno de esos llantos que no sabes por qué ocurren, pero sabes que no hay regreso de allí. Me sentía completamente pequeña, pero a la vez enormemente amada. El encuentro fue indescriptible. Él no dijo nada al principio, solo me observó con una mirada llena de amor y comprensión, como si pudiera ver cada rincón de mi alma, cada duda, cada miedo que había acumulado a lo largo de mi vida. Sentí que mi vida entera pasaba frente a mí en un parpadeo. No fue un juicio, no fue reproche, fue como si todo lo que había hecho, bueno o malo, hubiera sido entendido con una compasión infinita. Sin embargo, la paz que emanaba de él no me dejaba olvidar algo importante. Había una razón por la cual estaba allí. El propósito de ese encuentro no era solo para consolarme, sino para mostrarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces cuando Jesús habló,
y sus palabras fueron tan claras, tan directas, que no pude ignorarlas. Me dijo que lo que estaba a punto de ver, lo que estaba a punto de comprender, cambiaría por completo mi percepción del mundo y de la fe. Me explicó que el dízimo, una práctica que tanto se ha hablado en las iglesias, no debía ser una carga, ni una fuente de manipulación, ni un instrumento de control sobre las almas de las personas. Me mostró cómo muchos líderes religiosos habían distorsionado este mandato divino, utilizando el dízimo como una herramienta de poder, avaricia y explotación espiritual. Es un pecado disfrazado, dijo él, y esas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Me hizo ver que el verdadero propósito del dízimo, como el del Evangelio, nunca fue crear barreras, ni enriquecer a unos pocos, sino abrir caminos de amor, fe y entrega genuina. Las palabras de Jesús me golpearon con una intensidad que no puedo describir. Sentí como si todo lo que había aprendido, todo lo que me habían enseñado en las iglesias, cayera a pedazos frente a mí. No me sentí decepcionada, ni enojada. Simplemente comprendí lo que Él quería mostrarme. El dízimo, tal como se practicaba, no era lo que Dios había concebido. Él me mostró cómo las personas habían llegado a verlo como una obligación, como una forma de pagar por favores divinos, una carga impuesta por aquellos que, en su afán de poder, distorsionaron un principio de fe en algo materialista y manipulador. Vi, como en una visión, cómo las iglesias se llenaban de promesas vacías y manipulaciones, mientras las almas de las personas verdaderamente sedientas de Dios se veían desviadas de su amor verdadero. Lo que más me impactó de esa revelación fue la claridad con la que Jesús me explicó que este pecado disfrazado no solo afectaba a los que daban el dízimo, sino también a aquellos que lo recibían. Los líderes religiosos, al usar la fe de las personas para su propio beneficio, estaban impidiendo que las almas se acercaran a Dios de manera genuina. Vi cómo sus corazones se endurecían, cómo sus palabras ya no tocaban las almas de los fieles, sino que los mantenían atados a una falsa esperanza, basada en promesas terrenales y no en la salvación verdadera. Jesús me miró entonces, y sus ojos, llenos de una tristeza infinita, me dijeron todo lo que necesitaba saber. El verdadero propósito del Evangelio se había desvirtuado y muchas almas se estaban perdiendo por culpa de esta distorsión. La visión de la gente atrapada en esas mentiras me dejó sin palabras. Vi a tantas personas sinceramente devotas que creían estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaban siendo manipuladas. La gente llegaba con esperanza, con fe genuina, pero salían vacías, porque la promesa de un Dios generoso se había reemplazado por la exigencia de una contribución que jamás podría llenar ese vacío espiritual. Sentí una angustia profunda al ver cómo el verdadero propósito de la fe se desvanecía ante la codicia y el ego de los que se decían representantes de Dios. Fue un momento de revelación tan potente que si hubiera podido, habría gritado. Quería que todos supieran la verdad. Quería que todos vieran lo que Jesús me mostraba. Pero entendí, en ese mismo instante, que mi misión no era solo entenderlo, sino compartirlo, difundirlo, alertar a los demás. Fue entonces cuando Él me miró de nuevo y con una voz suave pero firme me dijo: «Ahora te doy una nueva oportunidad. Una oportunidad para cambiar no solo tu vida, sino la vida de aquellos que aún se encuentran atrapados en el engaño». En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Ya no era la misma persona que había caído en ese sofá, perdida en la rutina de una existencia vacía. Me sentía renovada, diferente, como si mi corazón hubiera sido limpiado de una carga que no sabía que llevaba. Jesús me había dado una misión y no iba a fallarle. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en ese lugar de luz.
Estaba de nuevo en la cama del hospital, rodeada de médicos y familiares, pero algo en mí había cambiado para siempre. Desperté en el hospital, rodeada de rostros preocupados, pero mi mente estaba lejos de ellos, perdida en lo que acababa de vivir. La sensación de paz y claridad que me acompañaba era tan fuerte que no podía ignorarla. Aunque mis ojos estaban abiertos y mi cuerpo ya estaba de vuelta en la realidad terrenal, algo dentro de mí seguía flotando, como si no pudiera regresar del todo. Estaba confundida, no entendía bien cómo había vuelto, pero sabía que ya no era la misma. La misión que Jesús me había encomendado seguía resonando en mi mente y no podía quedarme en silencio. No podía dejar que todo lo que había visto se quedara solo en mí. Estaba viva por una razón, y esa razón era más grande que cualquier miedo o duda que pudiera tener. Durante las semanas siguientes, empecé a hablar con las personas más cercanas a mí sobre lo que había experimentado. Al principio, nadie me creyó del todo. Parecía tan extraño, tan fuera de lo común, que muchos lo descartaron como un sueño o una alucinación. Pero algo en mi interior me decía que no debía rendirme. Sabía que lo que Jesús me había mostrado era la verdad, una verdad que necesitaba ser compartida. Fue entonces cuando comencé a escribir sobre mi experiencia, a compartir lo que había vivido. Me encontré con otras personas que, al escucharme, comenzaron a abrir los ojos. No fue fácil, muchos me miraban con escepticismo, pero algunos comenzaron a cuestionar lo que habían estado viviendo en sus propias iglesias. Y eso fue solo el principio. A medida que pasaban los meses, sentí cómo mi vida tomaba un rumbo completamente nuevo. Comencé a hablar en pequeños grupos, en reuniones con amigos y familiares, contando mi experiencia, transmitiendo el mensaje que había recibido. Pero, a pesar de la confusión y el escepticismo de algunos, algo cambiaba en cada conversación. Vi cómo algunas personas, especialmente aquellos que habían estado en la iglesia toda su vida, empezaban a cuestionar lo que siempre les habían enseñado sobre el dísimo. No fue fácil, no fue rápido, pero las semillas de la duda comenzaban a germinar. Al principio me sentía insegura, como si aún estuviera buscando mis propias respuestas, pero con cada testimonio que recibía, con cada persona que comenzaba a ver la verdad, sabía que estaba en el camino correcto. Una de las experiencias más impactantes fue con un hombre que conocí en un encuentro comunitario. Era un líder de una iglesia grande, y cuando le hablé de lo que había vivido, al principio se mostró desconfiado. Sin embargo, algo en sus ojos cambió mientras escuchaba mi relato. No sé si fue porque vio algo en mi mirada o si, de alguna manera, mis palabras llegaron a un rincón de su conciencia que había permanecido cerrado por mucho tiempo. Al final de nuestra conversación, me agradeció. Me dijo que nunca había escuchado algo así, que sentía que necesitaba reflexionar sobre todo lo que le había contado. No pude evitar sentir que esa conversación había marcado un antes y un después en su vida, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. De alguna manera me di cuenta de que lo que había experimentado no era solo una revelación personal, sino una llamada para ayudar a otros a encontrar la verdad. A medida que pasaba el tiempo, mi misión se fue aclarando más en mi corazón. No era solo un mensaje sobre el dísimo, era una llamada a regresar al verdadero propósito del Evangelio, a una relación sincera con Dios basada en la fe genuina, no en contribuciones obligatorias ni en promesas terrenales. Me di cuenta de que, al distorsionar la enseñanza del dísimo, muchos habían perdido el contacto con la esencia de la espiritualidad. La relación con Dios no podía reducirse a una transacción, a un pago por bendiciones, sino que debía ser una entrega total, un acto de amor y obediencia. Cada vez que compartía mi experiencia, veía cómo algunas personas comenzaban a despertar, a cuestionar las estructuras en las que habían estado atrapadas. Fue en esos momentos
cuando comprendí que mi misión no solo era advertir, sino también guiar a otros a la verdadera libertad espiritual. En mi corazón algo había cambiado de forma irreversible. Ya no temía hablar, ya no temía ser rechazada o criticada. Sabía que mi experiencia no era solo una anécdota personal, sino una verdad que necesitaba ser compartida con el mundo. Jesús me había dado una segunda oportunidad, y mi vida ya no era mía para guardarla, sino para vivirla en servicio a los demás. Cada día me levantaba con la certeza de que mi misión estaba clara, y aunque el camino no era fácil, me sentía más fuerte que nunca. Sabía que había muchas más personas que necesitaban escuchar este mensaje, que necesitaban saber que la relación con Dios no era un negocio, sino un acto de amor y confianza. La vida me había dado una nueva oportunidad, y no podía desperdiciarla. Mi vida se transformó de una manera que nunca imaginé. Empecé a recibir mensajes de personas que, al igual que yo, habían estado atrapadas en el sistema de manipulación espiritual que se había creado en muchas iglesias. Sentí que mi misión se iba extendiendo, y lo que había comenzado como un simple deseo de compartir lo que viví, se convirtió en un compromiso profundo. No era solo sobre hablar del dízimo, sino sobre redescubrir la autenticidad en nuestra relación con Dios. Cada vez que alguien me decía que había sido tocado por lo que compartía, sentía como si un pedazo de mí también sanara. Las palabras que había escuchado en ese encuentro con Jesús me seguían guiando, y aunque a veces la lucha era difícil, sabía que no estaba sola en esto. Me encontré con varios líderes religiosos que, al principio, rechazaban mi testimonio. Pero hubo algo peculiar. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a acercarse, a escuchar, y aunque muchos seguían sin entenderlo completamente, empecé a ver destellos de cambio. No era una tarea fácil, pero sentí que algo estaba ocurriendo. Jesús no me había enviado a un mundo de fe perfecta, sino a uno lleno de dificultades, de corazones endurecidos, pero también lleno de oportunidades para sanar. No se trataba solo de denunciar, sino de restaurar la verdad del Evangelio en los corazones de las personas. Y eso era lo que me impulsaba, a pesar de las críticas, a pesar de los obstáculos. Mi vida había sido cambiada para siempre, y ahora mi misión era llevar esa luz a otros. Con el tiempo, me di cuenta de que mi misión no solo era compartir la verdad sobre el dízimo, sino también ayudar a las personas a reconectar con la verdadera esencia del cristianismo. Mucha gente había sido engañada, pero no solo por el abuso del dízimo, también por las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en las iglesias, distorsionando el mensaje original de Jesús. Comencé a trabajar en pequeñas comunidades, organizando reuniones donde podíamos hablar libremente, sin miedo de ser juzgados o condenados. Sentí que, a través de estas conversaciones, las personas empezaban a ver la luz, a comprender que la relación con Dios no tiene que ver con cumplir reglas impuestas por otros, sino con vivir en amor, fe y obediencia a su palabra. Vi cómo aquellos que habían estado cautivos por años de enseñanzas erróneas comenzaban a experimentar una nueva libertad espiritual, y ese fue el mayor regalo que pude recibir. Aunque no todo fue fácil, y muchas veces sentí que estaba luchando contra una corriente muy fuerte, la satisfacción que sentía al ver los cambios en las personas valía todo el esfuerzo. Aprendí que no debía desesperarme por los resultados inmediatos, porque el cambio verdadero toma tiempo, y es un proceso que solo Dios puede completar. A veces, la lucha era difícil y me sentía agotada, pero siempre recordaba las palabras de Jesús: «Te doy una nueva oportunidad». Esa frase se convirtió en mi mantra, mi razón para seguir adelante, incluso cuando los obstáculos parecían insuperables. Y fue entonces cuando comprendí que mi experiencia, aunque extraordinaria, no era solo para mí,
sino para todos aquellos que necesitaban escucharla y liberarse de las cadenas del engaño religioso. Hubo un momento crucial en mi camino cuando conocí a una mujer que había estado en una situación similar a la mía. Ella también había pasado por un proceso doloroso de despertar espiritual, y cuando compartió su historia, supe que todo lo que estaba haciendo tenía sentido. Ella me contó cómo había estado atrapada en una iglesia donde el enfoque del dízimo la había llevado a una vida llena de ansiedad y culpabilidad. La gente a su alrededor le decía que si no daba una gran cantidad de dinero, no recibiría las bendiciones de Dios. Pero al igual que yo, algo dentro de ella había comenzado a cuestionar ese sistema. Al escucharnos mutuamente, entendí que no estaba sola en esta lucha. Había otros que compartían la misma verdad, que también estaban buscando liberar a las personas de la carga de una fe mal entendida. Fue un momento de mucha emoción, porque vi cómo, juntos, comenzábamos a reconstruir una comprensión más pura del Evangelio. A veces, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero poco a poco, personas como ella comenzaron a transmitir lo que estaban aprendiendo a otros, formando una red de almas libres, dispuestas a vivir según la verdadera enseñanza de Cristo. Ya no se trataba solo de hablar del dízimo, sino de recuperar el Evangelio en su forma más pura, un mensaje de amor, sacrificio y entrega, no basado en contribuciones materiales, sino en la fe genuina y la obediencia a la palabra de Dios. Cada conversación, cada testimonio, era como una chispa que encendía una luz en la oscuridad, y a pesar de las dificultades, sentí que estaba cumpliendo la misión que me había sido encomendada. La misión que recibí no fue algo fácil, ni siempre fui comprendida. Hubo momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si lo que estaba haciendo realmente estaba marcando una diferencia. Pero cada vez que me encontraba con alguien cuya vida había tocado mi historia, me daba cuenta de que todo el esfuerzo valía la pena. Vi a personas dejando atrás años de culpas y miedos relacionados con el dinero, con las promesas vacías de bendiciones a cambio de un sacrificio económico. Empecé a entender que, más que un mensaje sobre el dízimo, lo que realmente estaba restaurando era la verdadera libertad que Cristo vino a traer. Una libertad de los sistemas de manipulación que habían deformado la esencia misma del Evangelio. Y aunque los obstáculos eran constantes, sentí que mi vida ahora tenía un propósito mucho más grande, uno que trascendía mis propias preocupaciones y miedos. Lo que más me sorprendió fue cómo la gente empezó a encontrar consuelo en las palabras que compartía, cómo su fe comenzó a renovarse al comprender que el amor de Dios no estaba condicionado a lo que pudieran dar materialmente. No era una relación basada en las expectativas humanas, sino en la sinceridad de su corazón. Fue entonces cuando entendí que el verdadero milagro que viví no fue solo volver a la vida, sino ser parte de un despertar espiritual que tocaba vidas a mi alrededor. Jesús me mostró en aquel encuentro lo que verdaderamente importa. No son las riquezas materiales, no son los sacrificios vacíos, sino el amor sincero que da la vida por los demás, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que quiero compartir con todos los que escuchen mi historia. La libertad no se compra ni se vende, se recibe con fe y gratitud. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví, todo lo que pasé, tenía un propósito. No fue solo un sueño ni una alucinación, sino una experiencia real que me cambió para siempre. La sensación de estar frente a Jesús, de escuchar su voz clara y firme, me sigue acompañando en cada paso que doy. Aunque sigo enfrentando desafíos y aunque a veces me siento cansada, sé que mi misión no ha terminado. Mi vida ahora está dedicada a ayudar a otros a encontrar la libertad que yo encontré.
Una libertad que no tiene que ver con el dinero ni con el poder, sino con el amor genuino de Dios. Me he dado cuenta de que mi propósito no es solo predicar, sino vivir esa verdad en cada acción, en cada palabra. Y en cada oportunidad que tengo, intento recordar a los demás lo que Jesús me enseñó. La fe verdadera no se compra, se vive. Aunque no sé qué depara el futuro, estoy segura de algo. La experiencia que viví fue una segunda oportunidad que no voy a desperdiciar. Ahora sé que mi vida tiene un propósito mayor, algo que va más allá de lo que imaginaba antes de aquel encuentro. La revelación de Jesús me dejó con un compromiso que no puedo ignorar. Cada vez que comparto mi historia, siento que estoy cumpliendo con esa misión divina y es lo único que me da fuerzas para seguir adelante. No importa cuántos rechazos o críticas reciba, porque sé que la verdad de lo que viví es más fuerte que cualquier obstáculo. Jesús me dio una segunda oportunidad y mi vida ahora es para Él, para compartir con otros lo que significa vivir una fe verdadera, una fe sin manipulaciones, sin ataduras, basada únicamente en su amor. Y así termina mi relato. Es una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida, una revelación que me dio un propósito más grande que yo misma. Hoy, mientras sigo compartiendo mi historia, sé que no soy la única. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo, atrapadas en creencias equivocadas, buscando algo que no está en la fuente pura del Evangelio. Mi misión sigue siendo clara. Y si algo de lo que compartí hoy te tocó o te hizo reflexionar, me gustaría que lo compartieras también. Si has tenido una experiencia parecida o si sientes que esta historia puede ayudar a alguien, déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría leer tus pensamientos y conocer tu historia. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal para no perderte más testimonios como este. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto de lo que compartimos. Y no dudes en comentar. Tu opinión es muy importante para mí y juntos podemos seguir compartiendo la verdad y el amor que nos une. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.